Bien, amigos, en nuestro espacio estelar tenemos el placer de recibir a Eduardo Estrella, senador por Santiago, de Dominicanos por el Cambio y presidente del Senado. Muy buenos días, Eduardo. Muy buenos días, Uchi, Edith, Germán. Buenos días. Aquí estamos con ustedes compartiendo el día de hoy con todo el pueblo dominicano. Bueno, hay muchos temas de primera importancia, pero sobre todo dos proyectos que están siendo estudiados, el del Código Penal y la Ley de Extinción de Dominio. El Código Penal se pretendió que se aprobara sin leerlo. Vamos a ver, lo están leyendo y nos gustaría saber a qué ritmo van esas lecturas y luego entraremos en algunos detalles. Sí, mira, como es normal, primero hay una comisión bicameral Sí. que se hizo del Código Penal y han venido trabajando los lunes y los jueves permanentemente. Para esta semana tienen programado todo un taller desde el jueves en adelante, de fin de semana, a ver si se avanza lo más posible con este proyecto de ley que tanto espera el pueblo dominicano. Y la metodología, cada normalmente comisión coge un sistema de metodología para trabajar, eso es autónomo de cada comisión, y ellos han venido leyendo los artículos, trabajándolo, y lo que me han informado, porque tú sabes, oye, que el presidente del Senado no es miembro de ninguna comisión, ni puede participar en todas, pero no puede inclusive votar en ninguna, puede opinar. Pero me han informado que los puntos que no son conflictivos lo han ido dejando prácticamente preaprobados, se puede decir así. Y algunos están puntos, ojo pelado viendo a ver cuáles son los algunos puntos suaves, y algunos puntos, porque ahí se puede ir cualquier cosa. sí, pero van trabajando y se va leyendo con mesura, toda la comisión van levantando, eso, tú sabes que todo eso se graba, y entonces dejan sobre la mesa los puntos, los temas que puedan ser después para más debate conflictivo, para ir ganando tiempo. Yo creo que eso va por buen proceso, se va a entrar, como te digo, en una etapa, ya vamos a decir casi final, si no se puede decir, este fin de semana con esos debates. Y la idea es que salga un código penal como espera, como lo mayor desea el pueblo dominicano, porque ya nos habíamos comprometido que el hecho de que no se aprobara en la legislatura pasada en el Senado de la República, porque llegó con muy poco tiempo, es un proyecto que tiene alrededor de 400 y pico, 500 artículos, pero con eso no le dijimos al pueblo dominicano que era que no había interés sobre el Código Penal, sino que ese código se necesita y que lo vamos a aprobar. Y por eso de ahí surgió la idea, tanto de nosotros en el Senado como en la Cámara de Diputados, hacer una comisión bicameral para que eso también ayudara a que avanzara ese proyecto. ¿En cuánto tiempo considera usted que conforme, bueno, dice está terminando esa parte, esa fase de debates, más o menos tiene una idea de cuándo podríamos estar? Mira, de idea, pero yo espero que en esta legislatura ya tengamos ese código terminado. Eso ahora, cuando la comisión termine y den un informe, porque tú sabes, también las comisiones dan un informe, pero al final de cuentas el Pleno tiene la última palabra. Entonces eso lo conoce primero el Senado en 2 lecturas y luego de ahí entonces va a la Cámara de Diputados para que se conozca. Pero yo espero, porque también eso ayuda con la comisión bicameral, al haber también en la comisión diputados, que no es la más del Senado, cuando llegue a la Cámara no es un proyecto que les es ajeno, sino que ya lo conoce una comisión de ellos también. Yo tengo prácticamente la seguridad de que en esta legislatura nosotros tendremos un nuevo Código Penal. ¿Tú crees que aprobarán los tribunales militares como cuando Balaguer y Trujillo? ¿Y como cuando Lilis? Esos son de los temas que hay que hacer. O sea, en la parte de los militares, oye, lo que a los militares hay que dejarle la parte que sea la jurisdicción propiamente de los temas militares. O sea, lo que son las sanciones militares. Exacto. Hay organismos y precisamente las Fuerzas Armadas tienen sus jueces, sus mecanismos, sus fiscales de someter, porque ellos dicen que tiene que haber un régimen de disciplina interna
para una institución tan grande como esa. Claro, para los temas civiles, de delitos normales y civiles, eso tienen que juzgar los tribunales civiles. Claro, por ejemplo, para juzgar o para castigar una deserción, el robo de un arma, una indisciplina, el abandono de un servicio. Sí. Para eso sí, pero un militar mata a un civil en la calle y no es verdad que pueden juzgarlo los que usan el mismo uniforme y lo ven todos los días. Sí, ya es un tema penal de la justicia civil. Yo soy muy partidario de que sea de esa manera. Quisiera saber, porque nosotros en algún momento publicamos una carta que fue dirigida por el jefe del Ministerio de Defensa, dirigida al presidente de la Cámara de Diputados, donde le hablaba de este tema. De alguna manera eso sale de las filas militares y quedó más que comprobado. Pero usted, como el presidente del Senado de la República, ¿recibió la misma carta? ¿Recibió algún tipo de solicitud de algún miembro o organismo de los órganos armados de este país en ese sentido? No, yo no, en particular yo no he recibido eso, porque en ese momento el proyecto se estaba conociendo en la Cámara de Diputados. Y el ministerio se refirió en ese momento allá a la Cámara, pero yo particularmente no he recibido comunicación sobre ese particular. Pero es un tema que está sobre la mesa y, como te digo, yo creo que hay que dar ese tipo de tratamiento, poner cada cosa en su lugar. Y ese tema surge en momentos en que en el país se conoce un proceso, digamos, judicial que involucra a militares de alto rango, y hay un mayor general que está detenido, y entonces pensar que los tribunales militares se restituyen para juzgar este tipo de cosas es, por lo menos esa es una coincidencia que llama la atención. ¿Usted qué opina en ese sentido, particularmente aquellos delitos de corrupción? Mira, yo opino en sentido general, Ediu, que llegó el momento que en el país no haya ninguna persona, ningún estamento del Estado Dominicano, ni civil, que sea intocable. Yo creo que en eso ha dado una señal muy clara, el presidente de la República, ha dado una señal muy clara el Ministerio Público y de Independencia, y hemos dado muy clara a nosotros esa señal. Yo creo que aquí nadie es intocable. El que cometa un delito y un hecho, sea civil, sea militar, sea cualquiera, funcionario, lo que sea, legislador, tiene que responder por sus actos. Yo creo que eso tiene que venir, sea en el Código Penal, sea en la Ley de Extinción de Dominio, sea en todo lo que vayamos a conocer. Yo creo que hay que ser transparente y claro. A propósito de la Ley de Extinción de Dominio, en este momento cobra mucho más importancia cuando ha salido a relucir el involucramiento de diputados con el narcotráfico, involucramientos incluso directos. Y hay una gran preocupación por eso. En ese sentido, la Ley de Extinción de Dominio, que es la que permitirá incautarle a los narcotraficantes y a los funcionarios corruptos, incautarle los bienes, hay preocupación, porque incluso en esa discusión hay legisladores participando que serían sujetos. Hay uno al que le aplicaron ya la ley esa, ¿cómo se llama? Fulaninsky, que le pusieron por un ruso en los Estados Unidos, que está condenado por esa ley allá. Es decir, y están proponiendo proyectos. ¿Cree que se puede aprobar una buena ley de extinción de dominio que de verdad permita? Fíjese que entre los imputados de la operación Falcón, uno de los capos que agarraron, de la Cruz Morales, dijo inmediatamente, no, yo me voy, mándeme para Estados Unidos. No tengo ningún problema. Obviamente, con la ley que hay ahora, si él negocia y le dan una condena abreviada, si él mete al medio, como dice la gente aquí, a todos los demás que están en eso, cuando viene a ver en 5 años está aquí reclamando el dinero que hizo con el crimen, como hizo Quirino, como han hecho otros. Teme que haya algún tipo de influencia con algunos legisladores para hacer una ley sin colmillos para morder.
No, yo tengo la seguridad que eso no va a ser así, Uchi. Tiene que salir una ley. Mira, cualquier legislador, diputado, senador, primero tiene la libertad, el derecho de someter cualquier proyecto de ley. Y con eso de ir a una comisión a defenderlo. Es más aún, aunque no someta un proyecto de ley, cualquier legislador puede ir a una comisión que le interese conocer un tema. Eso está en su libertad y así lo prevén los reglamentos y las leyes del Congreso. Pero de eso a que se haga un traje a la medida de nadie, yo no creo que hay ninguna posibilidad de eso. Habemos mucha gente en el Congreso que estamos claros de nuestro rol, de nuestro papel, y también llegó el momento de que el país cuente con una nueva ley de extinción de dominio. Eduardo, y la incursión de gente ligada al narcotráfico en la política. En este programa tenemos años advirtiendo que eso iba a suceder por el hábito de que el que tiene su dinero para pagarse su campaña lo pone de candidato. Y obviamente eso le abre la puerta a los riferos, le abre la puerta a los narcotraficantes y a otros grupos que ganan dinero mucho y fácil. Y además rápido. Está permeado el Congreso. Podríamos decir que personas ligadas al narcotráfico tienen poder de decisión. No tenga poder de decisión en el Congreso. Pero mira, ese tema que te preocupa a ti, Uchi, que nos preocupa a muchos pueblos mexicanos y que me preocupa a mí. Ayer precisamente hablaba yo con un abogado constitucionalista. Dentro de la Constitución y el derecho que cada quien tiene, es un tema, o sea, una nueva ley electoral y ley de partido. ¿Hasta dónde tú puedes prohibir que una persona se inscriba como candidato si no está sometido, si no está condenado? Te puede poner una demanda ante el Tribunal Superior Electoral si es miembro de un partido. Dice yo, tú haces una primaria y tengo derecho a participar. Ahora, a un partido tú le puedes cuestionar de si no, dentro de la cuota que tú te reserves, el partido tiene que tener ojo con quién ponen esa candidatura, pero en una primaria, por eso esa parte de la ley también que sometió ahora la Junta y que yo estoy de acuerdo, que cada vez se baje el monto de los gastos. Sí. Yo estoy de acuerdo porque eso precisamente va a ayudar. No los gastos nada más en la campaña, sino en la primaria. ¿Entiendes? Que no pueda venir una gente con dinero y avasallar. Pero cada vez también es algo de ir creando, también ayudando paralelamente la conciencia pública. Mira, ya hay cosas que se han logrado. Antes, un candidato llegaba y embardunaba toda la pared y pintaba los postes y pintaba los árboles y hacía de todo. Oye, el que hace eso ahora la gente no vota por él, porque ya hay una conciencia de respeto al medio ambiente. Tú no te imaginas una gente en un país europeo repartiendo dinero y repartiendo fundas. Entonces también como sociedad tenemos que ir a la nueva generación a hacer conciencia de que lo que vale en un país no es el que gaste más dinero, no es el que gaste más, el que compre conciencia en una campaña. ¿Hasta dónde te va a llevar eso? Sino también que se vayan viendo los valores. Por eso yo le llamo tanto a la juventud y a la mujer dominicana que participe en la política, porque hay que hacerle ver también que hay gente que cree que la política es para los sinvergüenzas, que es lo corrupto. No, yo eso es lo que he dicho, se puede pasar por la política demostrando que se es serio, y eso es lo que cada día tenemos que incentivar. Ese es un reto que tenemos como sociedad, como te digo, en la nueva ley de partido, hasta dónde tú puedes poner candados que también no te digan que vulnera los principios legales o los derechos como ciudadano que tú tengas. Bueno, pero es la falta de democracia en los partidos. Se gana con dinero. Efectivamente. Hacia ahí es que debemos ir combatiendo eso. Ingeniero, es un gran reto que tenemos todos. Queremos brindarle un cafecito caliente porque... ¿Qué le parece? Muy oportuno en este momento. Ingeniero, usted sabe que hice un ejercicio y me puse a ver las últimas sesiones del Senado de la República. Y noté que había el tema de la corrupción, o sea, de alguna manera las sesiones tanto del Senado de la República como de la Cámara de Diputados
se vieron, pero no decir afectadas, pero era un ambiente donde se sentía esa conversación permanente haciendo referencia a que al menos 3 legisladores, en este caso diputados, se ha pedido a un juez, la designación de un juez especial, que ya ha sido designado por la Suprema Corte de Justicia para investigarle sobre la Operación Falcón. Y en el Senado esto también se ha conversado, o sea, vi exposiciones de senadores que iban en ese sentido, hacían referencia, algunas como medio defensivas, otras cuestionando lo que ocurre. Pero el periódico Listín Diario hablaba de que habían 3 diputados y al menos un senador, y eso fue portada de un periódico nacional. ¿Tiene usted una idea? ¿Le ha llegado alguna información oficial? ¿Alguna, digamos que en la búsqueda de datos, la investigación del caso Falcón ha sugerido, hablado o insinuado que exista algún senador de forma específica involucrado en este asunto? No, hasta ahora yo no he recibido ningún tipo de información oficial. Si lo hubiera en su momento dado, espero que no sea así, pues cada quien, como te digo, tiene que responder por sus hechos, si lo hubiera. Pero también hay que tener cuidado en las imputaciones. Fíjate, a veces cuando los medios hablan en un sentido general, generalizando, de que de tal proyecto, de que tal gente está implicado, que los legisladores tal cosa, que hacen tal cosa, a veces yo digo deben particularizar, mencionen nombre y apellido. Porque fíjate, los otros días se dio un caso que para mí fue algo un poco lamentable con el senador Héctor Acosta. Que porque una investigación, un informe, un chofer dijo que una vez había trabajado. Sí. Pero tú no puedes, tú entiendes, tampoco imputar a una gente. En eso hay que ser muy cuidadoso. Sí. Para cuando se hagan las investigaciones, que el Ministerio Público está actuando de manera independiente, sin nadie decirle lo que tenga que hacer, se vea que hay cualquier persona involucrada, sea legislador, sea funcionario, sea militar, sea empresario, lo que hay que someterlo a la justicia, hay que cargue el peso de la ley. ¿Usted cree Y que...? a propósito de Ministerio Público Independiente, ya el expresidente Leonel Fernández dijo que no vale la pena consagrar la independencia del Ministerio Público porque ya él en la Constitución del 2010 lo hizo autónomo, que significa lo mismo que independiente, y con esa Constitución fue que pusieron a Radamés Jiménez, del Comité Central de la Fuerza del Pueblo ahora, antes del PLD, y a Jean Alain Rodríguez del Comité Central del PLD. Las reformas que propone el presidente para consagrar constitucionalmente la independencia del Ministerio Público, ¿cree que pasa o cree que fracasa? No, yo creo que debe pasar. Yo por lo menos soy de lo que estoy de acuerdo. Yo creo que sí, cuando se haga la reforma constitucional, eso hay que ponerlo taxativamente, que quede claro. La independencia del Ministerio Público. Hay gente que le habla de poner lo que llama un fiscal general, de crear un ministerio de justicia, pero de una vez por todas eso debe plasmarse. Igualmente que el procurador no debe ser parte del Consejo de la Magistratura. En eso hay mucha gente que estamos claros, y yo creo que a la hora que eso se conozca, de presentarse la reforma constitucional, yo creo, por lo menos de mi parte, voy a votar, como dicen, con las 2 manos. La verdad que parece una comedia que el presidente, el partido de gobierno, dicen, no queremos que al procurador lo nombre el presidente, queremos que sea independiente. Y que partidos de la oposición digan, no señor. Obviamente que ellos hicieron lo contrario a eso, pero el propio gobierno renuncia a manipular al Ministerio Público y ellos no están de acuerdo. Pero por la correlación de fuerza que hay, ¿tú crees que se impone la independencia del Ministerio Público en el Congreso? Yo entiendo que sí. Por parte, digo, nosotros, mira, es que eso, y yo te puedo decir, en defensa del presidente Abinader, eso es un tema que lo vinimos tratando inclusive desde la campaña y desde la transición. O sea, Luis Abinader en eso ha tenido una posición muy clara, que yo siempre he coincidido totalmente con él. Es más, uno de los puntos principales que nosotros decidimos hacer una alianza con Luis Abinader y con el PRM
Ese era de los puntos de coincidencia, porque nosotros estábamos totalmente identificados con esa posición. Y él en eso ha sido coherente desde la campaña política, desde la transición y ahora siendo presidente de la República. Y te digo que cada vez que tocamos ese tema lo veo más rígido y más firme y más convencido de eso, como estamos nosotros también. Bueno, en este momento, si nosotros pensáramos, yo creo que el tema de la corrupción es un tema que preocupa a todo el mundo. ¿En cuáles son las herramientas o los mecanismos que se pueden impulsar desde nuestras leyes para enfrentar la corrupción desde su punto de vista, además de la independencia del Ministerio Público que usted ha dicho favorece? ¿Cuáles serían? ¿Qué otras leyes usted, y bueno, y la ley de extinción de dominio? ¿Qué otras la ley de leyes? extinción de dominio, el Código Penal, pero también simplificar una serie de leyes. Mira, la misma ley de compra es una ley que en un sentido hay que simplificarla, porque también una ley en unos casos tan rígidos que lo que mueve es que, oye, contradictorio, a que pueda provocar que haya más corrupción, porque es una ley tan cerrada y entonces en algunos capítulos hay que flexibilizarlo un poco, manteniendo la transparencia, manteniendo los concursos, manteniendo la rigidez. Entonces hay que modificar una serie de leyes, hay que modificar la ley de la Cámara de Cuentas, que también hay una comisión bicameral en el Congreso, la ley de la Contraloría de la República. O sea, hay que trabajar en muchos frentes, señores, hay muchas cosas y muchos retos que tenemos por delante. Porque, señores, este país para nadie es un secreto, nos lo dejaron bien desorganizado, por no decir otra cosa. El Senado, como presidente del Senado, tú no recibes el barrilito, pero hay mucho cuestionamiento a eso y hoy salió un trabajo que ya citamos en Diario Libre sobre las exoneraciones de vehículos, un mercado trayendo automóviles de precios millonarios en dólares para que los legisladores que reciben esas exoneraciones entonces hagan un negocio con eso y se lucren de una ley que es inconstitucional a todas luces porque nadie puede legislar en su propio beneficio, dice la Constitución. Y no solamente se hizo la ley, no fue ahora, pero se hizo la ley de las exoneraciones y luego se modificó, creo que en el 2010 o en el 2009, para hacerla más grande, para que no tuviera límite de precio, además. ¿Qué opinión tienes acerca de eso? Bueno, en mi caso particular, oye, yo te puedo decir en mi caso que yo no he hecho uso de las exoneraciones. Ni lo he hecho, ni lo pienso hacer tampoco. Ahora no la pienso tomar. Yo espero, y eso es lo que creo que en un momento dado, eso pueda modificarse, pueda desaparecer. Hay gente que habla que en vez de 2 exoneraciones se reduzca por lo menos como un primer paso a uno, de que no se le ponga límite, de que no sea abierta. Pero particularmente yo no fue un compromiso que hice de campaña muy particular. Yo respeto al que haga uso de ella, pero yo no la he utilizado. ¿Favorecería usted una modificación a la normativa que permite eso? O sea, tanto el Senado de la República como la Cámara de Diputados, son leyes que les favorecen a sí mismos, a los que están ahí. ¿Usted cree que es viable una modificación para que eso no siga del modo Yo creo que como eso va? tiene que llegar a su momento, como decía, en la medida que se reduzcan los costos de campaña, de que haya que, porque es lo que decía ahorita, o sea, cuando en una campaña también se entra una gente narcotraficante o que esté ligado a una cosa y que gaste, y unas elecciones primarias o para diputados, unas elecciones, como dicen, en una circunscripción donde cada quien tenga que buscarse su voto y competir entre ellos mismos. A uno que tal vez quiera hacer la cosa bien hecha, lo pone que hay candidatos de eso a veces que empeñan casi su casa, como dicen, para poder sobrevivir en una campaña. Yo creo que sobre eso tenemos que ir avanzando como sociedad. Reducir los costos de la campaña, porque a reducir los costos de campaña, muchas de esas cosas deben ir quedando atrás.
la idea que yo tengo sobre ese particular y mi esperanza de que podamos llegar ahí. Senador, Bueno. vemos que usted se puso su tercera dosis. ¿Todo el mundo en el Senado de la República aceptó? ¿Hay resistencia de algunos trabajadores? Pues ustedes tuvieron una situación con el COVID-19. Mira, nosotros no tuvimos tanto, pero te puedo decir que al día de hoy en el Senado tenemos un 99% de los empleados con segunda dosis y llevamos alrededor de más de un 25% que tiene su tercera dosis. ¿Sigue el puesto de vacunación que había en el Senado? ¿En el Sí, Congreso? todavía sigue ahí. O sea, la gente que quiera vacunarse puede ir al Congreso. Todo el ¿está ahí? que quiera vacunarse de la circunscripción, nosotros llegamos a ser operativos, yendo con autobús del Senado a buscar gente al Manguito, a todas esas zonas a los kilómetros, para que la gente los fines de semana fuera y se vacunara. Pero está abierto permanentemente y ahí siempre está disponible las 3 vacunas. Sí, La cómodo. Sinovac, la AstraZeneca y la Pfizer. Un lugar Yo por eso cómodo. digo que en este país el que no se vacuna es porque no quiere. Muchísimas gracias por estar esta mañana. Muchilora. Sí, señor, gracias al presidente del Senado, el ingeniero Eduardo Estrella. Muchas gracias por aceptar la invitación. Siempre a la disposición de ustedes, cada cierto tiempo que pasemos revista de cómo vamos allá. Muchísimas y después gracias. para hablarle un día de las transformaciones internas que estamos haciendo en el Senado de la República. Perfecto, De será la un placer. transparencia, del voto automatizado y una serie de cosas. Y que vamos ahora, estamos digitalizando totalmente todo el archivo del Senado con el archivo de la Nación, un acuerdo del año 31. Ah, qué para bueno. que esté a la disposición de todo el público. Muchísimas excelente. gracias. De manera transparente. Excelente, pues muchísimas gracias de nuevo, amigos. Cuando regresemos, vamos a conversar vía Skype con Homero Figueroa, que es el director de Estrategia de Comunicación Gubernamental, acerca de una cena que hubo en Nueva York. Regresamos.